y las alternativas que podemos pensarnos pues como anarquistas pues desde el anarquismo organizado. Para compañeros que pues por primera vez vienen, pues Vía Libre es una organización política pues de carácter anarquista que venimos trabajando hace, no, ya van a ser 12 años pues aquí en Bogotá, pues con la idea también de alentar las discusiones eh, teóricas y prácticas en torno pues al anarquismo, y bueno, también con la idea de que pues todo esto nos sirva pues en el actuar cotidiano y en la inserción pues eh, en la realidad y en la militancia de los espacios pues donde nos encontremos. Este espacio pues también surge con la necesidad pues de abrir, pues hablar de la coyuntura pues electoral y las alternativas que tenemos pues desde nuestro lugar político e ideológico, y pues después de lo que ha pasado en estos últimos años que han sido pues importantes revueltas o importantes estallidos sociales que nos deben también pues llevar a unas reflexiones pues frente al que hacer. Entonces pues es eso. Eh, Algunas cuñitas chiquitas antes de empezar, del primero al, no, del 26 del 31 de marzo no mentiras, del 26 de marzo al 3 de abril, pues se va a estar desarrollando la furia del libro anarquista en diferentes espacios sociales, pues culturales, y vamos a estar pues ahí en una mesa el 31 de marzo, el jueves 31 de marzo, de 6 de la tarde a 8 pm, pues presentando el libro de historia de la Fibras en rojo y negro, historia del anarquismo en Colombia, de 1910 a 2019, como hay un espacio también un poco para hablar de la investigación de un compañero del grupo. Y para el mes de abril estaríamos desarrollando pues los talleres de estudios anarquistas con la idea de pues leer el libro, estudiarlo, un poco los periodos, las propuestas que se hacen ahí como de periodización en torno pues a la actividad anarquista en Colombia. Eso, bueno, como reciente. Y bueno, comentarles que como grupo desarrollamos también un podcast que pues pronto vamos a reactivar, que se llama Trinchera Anarquista, y bueno, que está bueno como que lo vamos a reactivar. La próxima edición pues sería el quinto episodio, donde pues hablaríamos un poco de coyuntura, primero pues frente a la guerra pues en Ucrania, y algunas reseñas que hicimos sobre, pues, sobre la movilización del 8 de marzo. Ya pues la invitación pues es también pues a mirar la mesita de publicaciones, ahí está el protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género al interior de organizaciones sociales y políticas, el libro de historia del anarquismo en Colombia, algunos boletines y un análisis que hicimos pues de la década que acaba de pasar, del periodo, un análisis de coyuntura. Ahorita en la página tenemos un análisis de coyuntura reciente para el 2022 de América Latina y otro de países centrales, también como muy invitados a leerlo, a consultarlo, a verlo, pues está bien interesante. Y por último, pues el comunicado que sacamos de 8 de marzo y pues el pronunciamiento también frente pues a la despenalización del aborto del 23 de febrero, del 21 de febrero de este mes. Y bueno, por ahí también se escribió un textico sobre el Día de la Lucha Campesina, entonces pues ahí está pues como en nuestras redes, en YouTube, Facebook, en Instagram también, como estaríamos también subiendo esta charla. Pues ya sin darle más largas, bienvenida Lu y bienvenida Juanjo, pues son compañeros militantes de la organización, y también pues educadoras populares que estarían pues dándonos algunos elementos frente pues a la discusión que proponemos. Y, y bueno, no sé, entonces adelante, si que pues al final podríamos hacer un espacio de diálogo más pues sobre la intervención, las preguntas que nos suscite o las reflexiones como el espacio frente a lo electoral. Entonces, ¿quién va a iniciar? ¿Mm?
Bueno, yo creo que yo voy a iniciar. Bueno, hola a todas, espero estén bien. Eh, bueno, como la idea es un poco presentarles un análisis pues, más coyuntural, como situarnos contextualmente, qué ha pasado, qué señalamos que es lo más importante tener en cuenta de esta época electoral, de este ciclo electoral de 2022, ya pasadas la semana pasada, el 13 de marzo, las elecciones legislativas y también los datos que nos pueden ofrecer las votaciones de las consultas interpartidistas y eso también en contexto de cómo pues, las fuerzas principales, fuerzas políticas del país se han estado reconfigurando, cambiando y pues el panorama en general pues ha ido cambiando. Eh, en primer lugar, pues empezar hablando sobre la derecha. Eh, eh, sobre la derecha, igual toca resaltar, es importante resaltar que pues esta época electoral ha estado considerablemente movida. Eh, pues nos presenta tres coaliciones de 5 candidatos cada una de izquierda, una de derecha y una de centro, interpartidistas para posicionar un candidato presidencial, pues un congreso movido, eh, con pérdida de hegemonía de ciertos partidos, pero que sin embargo, a pesar de lo movida, presenta pues una abstención considerable. En todo caso, pues en las elecciones legislativas se presentan 16 movimientos políticos, eh, unos relativamente nuevos, unos completamente nuevos. Vemos partidos, en términos de partidos políticos, vemos de derecha al centro democrático, que tenía en el periodo pasado la mayoría en el Senado en términos de curules, y que pues por supuesto puso presidente en la época anterior, que es Iván Duque. Tenemos el sector evangélico compuesto por el MIRA y por Colombia Justa Libres, que decidieron hacer una coalición en su lanzamiento al Senado. La idea un poco detrás de la coalición es superar una debilidad en términos de potenciales votantes y poder elegir a candidatos. Está los partidos tradicionales conservador y liberal y los partidos de la época del uribismo, el partido de la U y Cambio Radical, que vemos como de derecha. De centro está Partido Alianza Verde, que en Senado se lanzó eh, en coalición Centro Esperanza, y de izquierda una gran coalición que es el Pacto Histórico, compuesto por Unión Patriótica, Colombia Humana, otros movimientos, y el Polo, que se adhirió a esta coalición en Senado y en Cámara. Y también vemos a fuerzas poco más pequeñas como comunes y como Fuerza Ciudadana, que su movimiento no tiene personería jurídica, es un movimiento de Caicedo y del comentarista Tobón. Entonces, pues es importante, pues en primer lugar, como hablando sobre la derecha, es una crisis relativa que enfrenta. La crisis se puede ver inmediatamente en los resultados de las votaciones legislativas. Eh, Pierde el Centro Democrático, la principal fuerza política en el país de la época de Duque, y previamente también el 25.4% de los votos, lo que corresponde
a, pues respecto a la época pasada, la del 2018, lo que corresponde a 13 senadores, pérdida de 13 senadores y 16 representantes a la Cámara, lo cual es bastante. Pues podemos identificar algunos factores que contribuyen, entre ellas una ruptura interna dentro del partido, entre los sectores, entre, por ejemplo, la escogencia, por la escogencia del candidato oficial para estas elecciones, que eso presenta una ruptura entre el sector más afín a María Fernanda Cabal y el sector más afín a Zuluaga. Eh, También un poco pues la pérdida de legitimidad clara del uribismo en la coyuntura de protesta social del 28 de abril y los meses subsecuentes, que pues igual representó en términos oficiales de encuestas de popularidad, pues la pérdida de popularidad del gobierno de Iván Duque, pero en función un poco también a las expresiones de la protesta y a un poco las causas de la protesta y las banderas, pues claramente una pérdida de legitimidad del uribismo, una fuerte crítica también a las fuerzas de orden, etc. Entonces eso nos ayuda a ver un poco las razones de esta pérdida de legitimidad tan fuerte que se traduce en tantos votos perdidos. Y bueno, entre otras cosas. Igual también resaltar que el gobierno de Iván Duque pasó, pues, enfrentó, casi que salió de ese enfrentamiento impunemente a las acusaciones de corrupción, todo el fenómeno de la niña en política y todos los problemas ligados al gobierno de Duque en términos de gestión, la gestión de la pandemia, la respuesta a sectores sociales inconformes en ciertos aspectos, y pues claramente un gobierno muy criticado, pues por ende su partido también, pues lo que vimos en los dos paros que tuvimos, en las masivas protestas anti-brutalidad policial, etcétera. Es decir, un gobierno también un poco inestable, con una popularidad que cae considerablemente en el tiempo. Y bueno, ahí está un poco el reflejo. Eh, entonces, bueno, por ese lado, un poco viendo pues brevemente, muy por encima, eh, la cuestión del centro democrático, relativa a los demás partidos, pues que ya les mencioné anteriormente. El Partido Conservador pues tuvo una novedad en esta coyuntura, y es que el Partido Conservador no perdió curules, de hecho ganó un poco de curules, pero el partido de la U, el partido Cambio Radical, el partido Justa Libres y el partido Mira, todos estos perdieron curules, por ejemplo, y considerablemente el partido Cambio Radical, que perdió 4 curules en el Senado y perdió 10 y pico en la Cámara de Representantes. Y si caracterizamos al Partido Liberal como un partido de derecha, sí también hubo una novedad en que no perdieron curules y tuvieron la mayoría de curules en la Cámara de Representantes. Eso por ese lado. También, pues, un poco de la novedad de esta coyuntura que la hace un poco movida, que creo incentivó la participación considerablemente del electorado, fue pues la posibilidad de, pues, el instrumento de las coaliciones, eh, y la posibilidad pues de las consultas interpartidistas que ya vimos en la, en la coyuntura pasada,
y que en este caso, dentro de la derecha, partidos de derecha y movimientos de derecha, eh, se configuran en pues la consulta interpartidista Equipo por Colombia, con candidatos de 5 movimientos distintos, para postular un candidato a la presidencia. Entonces en Equipo por Colombia está el independiente, entre comillas, Federico Gutiérrez, que llegó por firmas, exalcalde de Medellín, Alex Char del Clan Char, David Barguil, Aideli Sarazo del Mira y Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Esta consulta siendo pues la segunda más votada, es decir, la segunda menos votada también, eh, que postula Federico Gutiérrez en el primer lugar con alrededor de 2.161.000 votos, el 54% de los votantes de esta consulta de derecha, eh, y que ante estos resultados, eh, y la poca popularidad del Centro Democrático, que incluso, pues, desafiantemente, no se incluyó en esta consulta, pues ante esos resultados Zuluaga renuncia a su candidatura y sale a apoyar, a la candidatura de Federico Gutiérrez, un poco un reflejo de la debilidad del Centro Democrático y la necesidad de recurrir a, a apoyar candidato y no poner candidato propio. Y creo que como respecto a la derecha, eh, es importante un poco mencionar esos aspectos, unos aspectos más puntuales, un poco relacionado a que la mayoría de estos candidatos de las consultas se lanzan es por firmas, aunque claramente todos tienen su respaldo firme de votantes y un respaldo que viene consolidado desde un tiempo considerable. El Partido Conservador, con David Barguil, mira, con pues los candidatos pues, de este sector evangélico. eh, y pues impresionante también, la votación de Federico Gutiérrez, que se puede atribuir en gran medida a un sector de votantes del uribismo que salen a apoyar esta alternativa, un poco también reflejo de la misma debilidad del uribismo. Eso respecto a la derecha. Bueno, y entonces continuamos un poco repasando el escenario. Pues el centro político se postulaba y se postula hoy como pues una opción de unidad, tranquilidad, armonía, llamada por ejemplo de campaña de Fajardo es cambio sin odio. Sin embargo, pues estas fuerzas políticas, sin muchas diferencias programáticas entre sí, sí se atacaron pues muy fuertemente y no lograron pues construir una plataforma común. Y esto en un escenario que se ahonda pues la polarización de 2018 entre uribismo y antiuribismo, y donde pues las ideas de que cogobernar, como ha sido la práctica de este sector centrista, pues no tienen mucha solidez. Se forma de todas maneras la coalición Centro Esperanza, que como sabemos fue la menos votada de estas consultas pues, presidenciales. Había 4 movimientos políticos, aunque 5 candidatos. Había movimientos que avalaban 2 candidatos, mostrando la poca seriedad de su respaldo organizativo. Estaba la antiguamente perteneciente al gobierno Duque, es la Alianza Social Independiente, que le entregó su aval pues, a Fajardo, que en materia de movimientos electorales siempre ha sido débil, pues que tiene Fajardo con su carta de ex alcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia en el periodo de agua y mayor uribismo, ¿no? Luego está el muy arbitrariamente resucitado movimiento electoral casi que familiar, una empresa electoral familiar del nuevo liberalismo,
a la cabeza del ex senador liberal por 3 periodos, pues Juan Manuel Galán, ¿no? No hay mayor explicación de esa personería jurídica, pero el hecho es que le sirve pues para rearticular a la familia que estaba dividida entre el Partido Liberal y el Cambio Radical. El movimiento personalista Colombia tiene futuro, del exministro de Salud de Santos y pues defensor pues de una reforma pro mercado a la ley 100, que es Alejandro Gaviria, también famoso por su rectoría en la Universidad de los Andes, y un extraño frente electoral del MOVIR, que es Dignidad, liderado por el ex senador Jorge Enrique Robledo. La paradoja es que la principal fuerza, que es el Partido Verde, la principal fuerza del campo del centro, estaba relativamente ausente, en gran medida pues, por la división que atraviesa ese partido alrededor de esta situación. Y faltó por supuesto mencionar a Maya, que estaba por una coalición verde y AS. Finalmente pues salió Fajardo sin muchas sorpresas, 723.000 votos y el 33% del total, y le siguen con bastante cercanía, muy empatados, Galán con 487.000, Amaya 451.000, Gaviria 333.000, que fue digamos el gran fracaso para un candidato tan popular en los medios, y Robledo, que mantuvo más o menos los porcentajes que mantenía cuando era electo al Senado, de 161.000 votos. En total en esa consulta son 2.150.000 votantes, y es interesante que de nuevo excede a las consultas partidistas, que no solo se dio en la derecha sino en todas, pues votaron además votantes posiblemente el Partido Liberal, incluso fuerzas uribistas que en el pasado, por ejemplo, han acompañado a las formaciones verdes. En las legislativas, la coalición Alianza Verde Centro Esperanza se presentó parcialmente dividida. Fue la cuarta fuerza política, obtuvo 1.900.000 votos, 13 senadores y 7 representantes, el 12% de la votación. Y frente a las de 2018, que había sido la sexta fuerza política, pues ganó 599.000 votos, un porcentaje muy importante, aumentó el 42% de su votación, o sea, el centro también creció y bueno, adquirió 3 senadores y 7 representantes. No liberalismo de los hermanos Galán tuvo 352.000 votos, no consiguió senadores, pero sí representantes a la Cámara y tuvo el 2.02% del total. Y pues es interesante mencionar a propósito de los debates pues, con el sector de Dignidad y el MOVIR, pues que la coalición Centro Esperanza es una coalición centrista en política, en el terreno social y cultural tiene algunas banderas progresistas, y en el terreno económico pues es de un neoliberalismo digamos suave, pero neoliberalismo. Entonces pues claramente el programa de política económica de esta coalición pues la emparenta pues con la tradición del país. Hay que mencionar pues el debate interno en esa coalición con Betancourt, que revivió también el arbitrariamente revivido Partido Verde Oxígeno. Tuvo el enfrentamiento con Gaviria a propósito del respaldo no declarado que Gaviria recibió en su recolección de firmas pues, por parte del Partido Liberal, que luego de alguna manera traicionó, desagradecido el Gaviria con el otro Gaviria con respecto a su apoyo electoral. Y bueno, el discurso verde es un discurso muy genérico contra la corrupción, contra la mala administración, y bueno, es una visión pues muy empobrecida de la realidad del país, como que si las instituciones no fueran corruptas, pues las cosas estarían bastante bien, ¿no? Es una visión pues muy clásica de ese sector. Pues obviamente uno de los principales fenómenos es el crecimiento electoral de la izquierda, principalmente a partir de la coalición del Pacto Histórico. Petro, para sorpresa de nadie, en la consulta presidencial de Pacto Histórico tiene 4.495.000 votos, el 80% del total, y con mucha distancia sigue la líder ambientalista y afrocolombiana Francia Márquez, con el movimiento electoral Soy Porque Somos, con 785.000 votos, el 14% del total. Sigue Camilo Romero, el gobernador de Nariño, de la coalición de Verdes por el Cambio, un sector minoritario del Partido Verde que ha estado de acuerdo con aliarse con Petro, con 227.000 votos, el 4% del total.
La líder indígena Guayú Arely Suriana, del movimiento alternativo indígena social del maíz, con 54.000 votos, que es interesante porque parece que la mayoría del maíz no votó por ella, sino por Petro, y el pastor evangélico Alfredo Saade, de la alianza de un partido afrocolombiano, con 21.700 votos y el 0.38% del total. La consulta sumó 5.584.000 votos, por lo que es claro que la misma pues reforzaba, digamos, el liderazgo personalista de Petro, que es como se ha construido ese movimiento político, y participaron además de las fuerzas que votaron en el legislativo por el pacto histórico, sectores verdes y aún es bastante claro partidos de derecha. En las elecciones ya propiamente legislativas, pues pacto histórico formado por varias de las formaciones que ya mencionaba Lu, 17 partidos y movimientos electorales. El mismo pacto histórico, pues un movimiento electoral, en términos partidista, muy desarticulado, se convirtió pues en el movimiento más votado, obtuvo 2.692.000 votos, también con esta controversia, pues de los 400.000 votos que no habían salido en el preconteo. Hasta ahora tiene 19 senadores, 27 representantes a la Cámara, liderando por ejemplo la Cámara por Bogotá, por Cundinamarca, y el 17.35% de los votos en total. Eso es un gran crecimiento frente a 2018, cuando el Pueblo Democrático Alternativo y Lista de la Decencia se presentaron por separado, ocuparon el séptimo y octavo puesto frente al pacto que ocupa el primero y sumaron 1.437.000 votos, por lo que un aumento del 89%, además de 9 senadores y 19 representantes, un crecimiento electoral muy grande. El Partido Fuerza Ciudadana, que ya mencionaba Lube, liderado por el gobernador Caicedo, que ha incorporado sectores del petrismo, sectores de la opinión, tuvo un resultado modesto, 417.000 votos, y al igual que el nuevo liberalismo no tuvo senadores, pero sí un representante de la Cámara, sobre todo pues en el Magdalena, que es su fortaleza donde tiene la alcaldía de Santa Marta y la gobernación, con una votación del 2.35%. Y bueno, se presentó la irrupción del movimiento electoral, del movimiento político, pero principalmente una coalición electoral. Estamos Listas, que registró un número importante de 108.000 votos, una votación del 0.66% del total, y la crisis de comunes, las antiguas fuerzas alternativas revolucionarias del común, que tuvo 24.000 votos, perdió el 55% de su porcentaje frente al 2018 y bueno, tiene el 0.19% del total. Pues este escenario pues deja pues claramente a Petro con posibilidades, digámoslo, reales de ganar la presidencia, como digamos la izquierda quizás no se proyectaba sino hasta 2018. Es claro que no va a haber un escenario como Petro anticipó en su discurso pues de victoria en primera vuelta, pero sí es posible competencia en primera vuelta para llegar a una segunda. Y pues en la actualidad las encuestas de marzo está posicionado como la primera opción, con cerca del 35-37%. Pero de nuevo hubo muchos votantes de Petro que no votaron por el pacto, y bueno, el pacto es una minoría bastante minoritaria en el cuerpo legislativo. Es interesante pues que Petro tiene una campaña más centrista que la del 2018, busca construir las alianzas con el sector de Quintero en la alcaldía de Medellín, sectores evangélicos muy minoritarios, sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador desencantados, senadores y representantes de la U como Benedetto Roy Barreras, que sumaron pues sus elementos políticos y buscando pues construir una coalición pues de centro izquierda que llaman viable para gobernar, que tenga capacidad pues para ejecutar esas reformas que ellos dicen que incluye pues ese programa, digámoslo, girado hacia el centro. Es claro pues que la conformación de una lista cerrada fue positiva frente a la competencia, digámoslo, individual de candidatos, pero pues el problema es que ese movimiento está caracterizado pues la falta de democracia interna,
y de liberación pues protagónica, entonces eso generó muchas tensiones y bueno, pues todo el tema del caudillismo de Petro, que no se ha debilitado, sino en lo contrario se ha acentuado en este periodo. Y bueno, pues viene pues todo el encuentro informal con Gaviria, el llamamiento en el discurso de campaña pues a los liberales y conservadores más democráticos, menos corruptos, a acercarse a su propuesta programática y bueno, a generar, digamos, esta coalición de centro que se ha propuesto. Es interesante pues que pues Pacto es una coalición eh, con lista cremallera, paritaria en términos de hombres y mujeres, pero pues donde digamos la política feminista es débil y su principal líder pues no tiene pues una visión muy rica pues de toda la presión de género, aunque hay pues sectores que sí tienen esa visión, pues no son hegemónicos en el partido o en la coalición electoral. Eh, Queríamos pues mencionar que pues a propósito de la candidatura de Francia Márquez, pues que se dio pues primero esta recolección de firmas, que tenía que superar 1 millón de firmas. Eso no se lo inventó en un momento a otro la registraduría, eso era un requisito de hace muchos meses. Se decidieron por esa opción, se encontraron como era absolutamente previsible que no tenían la capacidad y aceptaron finalmente el respaldo electoral de las autoridades indígenas de Colombia, el partido AICO, que ha respaldado en el pasado a Fajardo, a Mocus, ha integrado muchos gobiernos regionales, y bueno, el pueblo democrático, y es con esa bandera pues, del pueblo que Márquez se presenta a la consulta. Pues queremos notar una cuestión, y es que aunque el programa de Márquez era un programa de mayor protagonismo de los movimientos sociales y de las luchas en curso, su movimiento electoral, su desarrollo político concreto fue contrario a lo que ella proponía. ¿Sí? Se propone democracia directa desde un partido personalista, centrado exclusivamente en lo electoral, construido de arriba hacia abajo. Entonces, un poco el problema de ese tipo de mensajes es que el discurso se ve bien como agitación, pero se ve como imposible de realizar en la práctica, y todo lo contrario necesitamos que los discursos de fortalecimiento de las luchas y demás se vean posibles y deseables en la práctica. Y bueno, está pues toda la tensión entre Francia Márquez y Petro. Petro esperaba al parecer hacer una alianza vicepresidencial con un sector más centrista, pero un sector de su partido, Bolívar y el Pueblo, pues presionan por esta vicepresidencia que finalmente pues se le concede a Márquez de una forma todavía muy instrumental, porque varios de los planteamientos programáticos de Márquez pues no están en esta candidatura. No queremos dejar de señalar una cosa, y es pues el marco de participación, ¿no? Y es una cuestión, ay, se me refundió por acá, y es que la abstención, el voto en blanco y los votos no marcados siguieron siendo muy altos. La abstención en estas elecciones volvió a ser, legislativas, volvió a ser mayoritaria, obtuvo la participación fue cercana del 48 punto algo por ciento, la abstención fue del 52%, lo que de hecho representa una disminución de 1.5 frente a 2018. Y eso quiere decir que 20.400.000 personas decidieron no votar, en medio de un gran despliegue publicitario, en medio de beneficios electorales, en medio de todas esas condiciones. 20 millones de personas, la mayoría de los votantes, decidieron no participar. Vemos que hay un promedio de abstención en las últimas 9 elecciones legislativas desde el 91, en promedio del 57.74%. Esto ha venido bajando, llegó un pico casi del 60%, y luego pues fue bajando 57, 55, 51, manteniéndose muy alta. La paradoja, por ejemplo, es que en la apertura democrática de los 90 la abstención
fue el 65.67%, las legislativas del 94 y el 91, o sea, no hay una relación tan directa entre abstención y digamos, nueva situación política. Y bueno, eso es una característica clásica del sistema colombiano. En los últimos 70 años, solo 6 elecciones de las 21 que se han celebrado, el 28% del total, han tenido una participación legislativa mayoritaria, y el resto, el 71%, pues ha sido minoritaria, la mayoría no ha participado. Y bueno, pues está todo el debate sobre el significado, con la proceso de paz con las FARC y demás, es parte de ese discurso sesentista que decía que los abstencionistas eran masas pues, de revolucionarios que rechazaban el sistema. Pues ese discurso ha envejecido mal. Los estudios, pocos estudios que hay sobre abstención, el abstencionista recurrente a veces vota por los partidos tradicionales, vota liberal una vez y no vuelve a votar en 12 años, en 16 años. Pero el hecho es que, aunque no es necesariamente la abstención una opción revolucionaria, sí muestra un descontento pues importante frente al sistema político, ¿no? La mayoría de la población sigue sin participar en ese sistema político, y pues viniendo de estas elecciones de marzo, sería muy difícil decir que alguien en las grandes ciudades pues pudiera no tener idea de las elecciones. Sería muy difícil, digámoslo, en términos de no mirar a la calle, no mirar publicidad en YouTube, no mirar, sería muy difícil. Entonces la gente está decidiendo, sí, quizás sin mucha reflexión programática ni mucho, pero está decidiendo pues no participar. Y es interesante en ese sentido pues el voto en blanco. Este año se presentaron 1.052.000 votos en blanco, el 5.93% del total, la octava preferencia política. Se presentaron 524.000 votos no marcados, que los dejan también inmaculados y los vuelven a meter, que es el 2.85% del total. Ambas opciones de rechazo acumulan 1.577.000 votos, que es el quinto total general, por encima del partido de la U y los partidos evangélicos. O sea, ni los ñoños ni los predicadores ponen tantos votos como el voto en blanco y el voto, este tipo de voto no marcado. No incluimos el voto nulo porque ahí cabe desde la protesta de libertad a las detenidas políticas hasta el que votó 2 veces por Uribe o votó por conservadores y la U. O sea, anulados es más difícil identificar, pero no marcados y blanco pues también es expresión de rechazo. Frente a 2018 se presentaron 1.183.000 votos en blanco, es decir, una disminución de 183.000 o 100.000 votos en blanco, pero no fue una disminución importante del 10%, pero se mantiene 1 millón de personas que votan en blanco, un nuevo rechazo al sistema político, de desconfianza hacia la política partidaria. Y aquí pues viene como nuestra lectura, ¿no? El trasfondo de toda esta situación, de toda la coyuntura electoral, pues es la coyuntura sociopolítica. Y la coyuntura sociopolítica está marcada, ya lo mencionaba muy bien Lu, por pues, el estallido social que inició con el paro del 28 de abril de 2021. Es claro que la candidatura de Petro canaliza parte de las energías que lideró la protesta, pero también es bastante claro que aunque el estallido social es uno de los temas que se mencionan, no es un eje del debate, y las reivindicaciones del 28 de abril contra el ajuste económico, la precariedad y la represión no son tampoco el eje central de la discusión política actual. Es claro pues que Petro, digamos, lo es especialmente popular entre la juventud y pues, la juventud popular, una parte de la que participó en el paro en el estallido social de 2021 y en las protestas de 2019, pero de nuevo, más que una politización de esas razones, una profundización en conciencia y en programa de esas razones, pues estas opciones socialdemócratas están limitando, pues la acogida de la experiencia del estallido, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Cali, el epicentro pues, de la protesta, sectores de primeras líneas muy de base estuvieron muy metidas en la campaña electoral de Pacto y Fuerza Ciudadana,
y que, sin embargo, aunque se dio, si ustedes quieren, el acto electoral, que deseaban todos los partidos del pacto y de otras fuerzas de izquierda, el salto electoral se dio, pero no el salto social. Y la realidad es que, aunque la táctica pues, del choque con las fuerzas de represión pues fue importante en el estallido, generó simpatía, alimentó pues, el accionar criminal del Estado y fuerzas paramilitares, eso no garantizó ninguna radicalidad programática, ¿sí? Parte importante de esos compañeros y compañeras pues luego estaban haciendo campaña pues, por Fuerza Ciudadana. En ese sentido, pensamos que nuestro aporte limitado, pequeño, pero pues real, pasa pues por hacer una crítica a, digámoslo, cómo estamos organizando pues esta situación posterior al estallido social. Desde pues nuestra visión, pues hay que superar pues esa política pues estadocéntrica, esa estrategia permanente de la mayoría de la izquierda de participación sistémica e institucional, y ese principio táctico ordenador termina siendo un gran principio político pues de las elecciones como ámbito principal de la política y de la acumulación electoral como el ámbito principal de acumulación. Para nuestra idea se trata en cambio de construir una política centrada pues en los movimientos sociales con una estrategia pues de ruptura y de desdoble de las instituciones, donde el principio táctico pues es la propia organización popular y digamos la politización a partir pues, de nuestras propias experiencias y luchas. Pues queríamos decir que los paros nacionales del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril del 2021 muestran una enorme capacidad pues de la juventud trabajadora y de muchos otros sectores sociales, muestran capacidad de diálogo, capacidad de inventiva, capacidad de movilización, pero pues tienen unos, más allá de la retórica que a veces fue muy romántica, pues unos grandes déficits de organización social, ¿cierto? Los grandes saltos organizativos todavía no se han producido y esas decenas, si no centenares de miles de personas movilizadas en la calle, pues no optaron por organizarse en movimientos sociales fuertes, sino, ahí está la cuestión, fue canalizada esa expresión pues desde arriba, dentro del marco del sistema político, a partir pues de la propuesta electoral. Entonces nuestra idea pasa que parte de la tarea es aportar en la construcción de un cauce, de un tipo de cauce diferente a ese gran embalse institucional electoral, un cauce por abajo, desde afuera y con una orientación pues, de ruptura con el sistema político institucional, concentra en la propia organización y movilización de las luchas. ¿Sí? Más que pensando, por ejemplo, en la experiencia contemporánea, las compañeras y compañeros de primera línea de Kennedy Techotiga que están acampando ahí en cercanías de Bosa, más que la demanda de la primera línea por vivienda, pues necesitamos es fortalecer las grandes peleas por la vivienda en esta ciudad y en el país. Además, luchas que se vieron muy fortalecidas en medio de la pandemia, que tuvieron es importante en la primera mitad de 2020. Más allá de en Cali, que las primeras líneas ocupen los salones comunales que antes tenían los viejitos conservadores y evangélicos, y que luego haya elecciones de junta y pues las pierdan irremediablemente. Se trata de fortalecer en todos esos barrios un trabajo sostenido. Y claro, muchas de las situaciones de estas compañías y compañeros es muy desesperada, es una gran precariedad, necesitan salidas inmediatas, y ahí tenemos todo un acervo de luchas de los movimientos de trabajadores desempleados, de los movimientos por el acceso a la educación, etcétera, de los que habría que echar mano, más que estar pensando en transacciones electorales, en comités de votos, que fue la canalización mayoritaria que se produjo desde este momento, ¿no?
Pensamos pues que como un sector de izquierda pues extraparlamentaria pues debemos mantener una posición de independencia pues política, de clase, frente a los gobiernos que surjan, con la idea por supuesto de priorizar la lucha antifascista, la lucha antiuribista, pero pues mantener la claridad pues de que las peleas pues van a continuar en cualquiera de los sistemas políticos. Con el uribismo hubo lucha durante 8 años, con el santismo también la hubo, y pues eso sigue siendo pues el panorama pues para movilizarse. En caso de una victoria electoral del Pacto Histórico y Petri, con este programa corrido hacia el centro y pues construido de forma pues caudillista, esta minoría de Petro en el poder regional y en el poder legislativo, y esta pues fuerte tensión pues obviamente con el poder empresarial y con los poderes de los medios de comunicación, pues van a generar una situación de vacío de poder muy fuerte. Mencionábamos posibles comparaciones, por ejemplo, con la de Perú, donde también el gobierno está corrido hacia el centro, y eso no impide que el fujimorismo esté intentando destituirlo. No va a impedir que el uribismo pues juegue a no dejarlo ganar o en ese sentido a ponerle zancadilla, así el programa real, el programa político del petrismo sea muy limitado. Entonces, para conseguir cualquier cosa, en ese marco gubernamental y en medio de todo ese entusiasmo y esa borrachera electoral, pues el hecho es que va a seguir tocando acudir a las viejas recetas, a las del 2019, a las del 2021. No va a haber reforma agraria sin movilización protagonizada por las campesinas, no va a haber profundización de derechos sexuales y reproductivos sin movilización y organización autónoma, no va a haber reforma laboral sin fortalecimiento de la organización sindical y lucha de las trabajadoras. Esa situación de debilidad con la que se enfrenta el progresismo solo puede ser eh, suplida desde una perspectiva autónoma, desde una perspectiva de cambio social radical, pues con la movilización. Y nosotras pensamos que ese es un poco el legado del estallido social, o uno de los legados del estallido social que más nos interesa pues rescatar. Entonces eran como algunas de nuestras ideas, y me quiere como... Sí, y pues un complemento pequeño y es, igual hay mucha incertidumbre, como antes de las elecciones legislativas del 13 hubo incertidumbre considerable. En el caso hipotético en el que quede el pacto histórico en el gobierno o en el caso en el que no. Especialmente porque el análisis de esta situación es un poco más complejo debido a lo caótico que ha sido la coyuntura en términos de la amplia participación de diversos sectores, la debilidad de la derecha un poco inesperada y casi que histórica, ¿no? En el país, como que presenta un escenario un poco difícil de analizar, pero algunas cosas creo que sí nos permite ver los resultados. Una de las cosas que permite ver los resultados es que la izquierda no es mayoritaria en el Congreso y eso va a significar pues un problema de gobernabilidad, pero también un problema general pues, de disputa entre poderes, de ramas. Si bien el pacto histórico ganó la mayoría de las curules, que fueron 16, y pues arrasó en términos de votantes, de votación, pues la derecha sigue teniendo una gran cantidad de curules con las que, pues, si bien perdió Cambio Radical curul, si bien el partido de la U, el conservador ganó curules, el liberal también, los partidos tradicionales. En la Cámara los partidos tradicionales, el Partido Liberal tuvo la mayor cantidad de curules. Tendríamos que ver cómo eso se balancea, igual como vimos en este análisis de las votaciones de las consultas, pues vemos que hay quizás unos sectores de derecha, de una derecha quizás uribista que se desprende del centro democrático y esté buscando una alternativa a una alternativa política que probablemente gran parte de los votantes de Federico Gutiérrez en la coalición Equipo por Colombia vengan
de esta ruptura dentro del uribismo y asimismo en el caso del pacto histórico puede que haya una especie de escisión de los liberales apoyando la candidatura de Petro. Entonces, como que, pues eso lo vamos a ver después en cómo se configura también la oposición y eso dentro de la rama legislativa. Igual, una cosa que nosotras vimos, pues analizando toda esta coyuntura, es que eh, si bien como que los partidos canalizaron un poco las fuerzas del paro del 28 de abril del año pasado, no se refleja eso en sus propuestas ni en su programa, muy poco se refleja. Se reflejan algunos discursos, especialmente, por ejemplo, de la candidata Francia Márquez, que es ahora la fórmula vicepresidencial de Petro, pero no está dentro del programa de Petro. Muchas de las denuncias, especialmente el componente más crítico al Ejecutivo, crítico a las fuerzas militares, crítico a la policía, etcétera, que vimos en el estallido social. Igual tocaría esperar pues que no se presenten casi que intentos de ajuste neoliberal como se presentaron en el gobierno de Duque en bastantes ocasiones. Eh, y una parte sobre la gobernabilidad, que supongo, bueno, ha sido algo que se ha mencionado con frecuencia y ha sido objeto de debate y es eh, Petro haciendo alianzas, sentándose a hablar con distintos sectores más de centro, unos un poco más cuestionables, cuando surgió, por ejemplo, la posible alianza con SADE, con el sector minoritario del sector evangélico, pues más progresista, pero que igual ponía sobre la mesa de discusión algunas cuestiones importantes respecto a cómo será a la pregunta de cómo será la actitud de Petro frente a causas sociales que en esta época han cogido mucha fuerza. Por ejemplo, pues del movimiento feminista, la despenalización del aborto, pues, como se menciona al comienzo, pues se logró de manera parcial el mes pasado, pero digamos en las cuales la respuesta de Petro fue aborto cero, ¿sí? Como eso es una cosa que sencillamente no tiene cabida en una agenda progresista que se considere feminista. Igual, pues, igual, digamos, esos son desafíos, esos son probables cuestiones que puedan presentarse. Igual se ha dicho en este análisis y en análisis previos eh, el fuerte personalismo y los, digamos que mecanismos de participación un poco, o más bien el funcionamiento antidemocrático de estos movimientos electorales y las consecuencias que puedan tener, pero igual el balance general no es tan negativo, de hecho es más bien positivo respecto a ciclos electorales pasados, porque la pérdida de 13 senadores y 16 representantes a la Cámara del Centro Democrático es considerable, igual la pérdida de Cambio Radical de 6 senadores, el partido de la U, que tanto Cambio Radical como partido de la U siendo, digamos, estos productos de la época del uribismo, ¿no? Y el mismo uribismo con el Centro Democrático. Entonces, casi que parte también de nuestra propuesta es no negamos la centralidad de estas instituciones burguesas que tienen en la vida de las personas, en la vida de la gente en este país y en este mundo, sino que tratamos de enfatizar en que las energías que salen
de los movimientos sociales en materia de construcción de un mundo alternativo, etcétera, no deben, claro, estos partidos las canalizan, pero eh, la idea es que no se desgasten ahí, ¿sí? Pasa mucho con estas épocas electorales que se acaba la época electoral y se acaba la organización desde abajo y se acaba el impulso que viene, este impulso real que pudimos ver en el paro nacional que se extendió un mes y medio, 2 meses, ¿sí? Y vienen las elecciones y pasa el movimiento de furia, de emoción electoral y se pierde pues ese impulso, ese llamado casi, esa convocatoria nacional a movilizarse y a organizarse en los distintos sectores de la sociedad, en los distintos gremios, distintos movimientos, etc. ¿Listo? Sí, también si quieres. Bueno, pues muchas gracias, en serio, pues muy completo para los compañeros como que recién llegaron, o bueno, hace un rato pues se alcanzaron a escuchar como la mitad, la primera pues fue un poco hablar del contexto, pues de la coyuntura, un poco la correlación de fuerzas hoy, de todo este panorama electoral, y lo segundo pues la visión o la propuesta pues desde la perspectiva o desde pues la perspectiva así libertaria o extraparlamentaria. Esta sería como un momento de conversación, si suscita algún comentario, reflexión, preguntas, también como esto, pues en general igual pues agradecerle a Juanjo y a Rigo, en serio, pues como un ejercicio muy juicioso de investigación y análisis, y bueno, ustedes dirán si tienen alguna intervención, pregunta, complemento o inquietud. Pues yo tengo, no escuchamos toda la intervención, puede que lo que vaya a decir sí haya salido de lo que ya hablaron, pero digamos tengo una pregunta, más que una pregunta, porque no creo que se pueda resolver tampoco del todo, pero un eventual gobierno de Petro, ¿cómo se podrían reconfigurar esos movimientos sociales, como esas luchas de base, y desde qué lugar se podrían situar? O sea, desde cómo, sí, cómo se pueden cohesionar, vincular, y frente a un, digamos, finalmente un Estado, pues, a un gobierno que representa pues, el Estado, ¿no? Está desde un lugar del poder del Estado. ¿Cómo creen que puede hacer esa dinámica de reconfiguración de la movilización social cuando cuando esas banderas del progresismo pues sean tomadas como ya como un lugar institucional? Pues es una conversación, ¿no? Como usted dice, no tenemos como la respuesta. Yo creo que una parte de la respuesta tiene que estar con nuestra experiencia, ¿no? No sé, por ejemplo, los 12 años de gobiernos progresistas, tres del Polo, tres administraciones del Polo y una de Bogotá Humana. Y un poco fue toda una retórica parcialmente cierta de apoyos, presupuestos participativos, crecimiento de la organización. Una realidad de transformación concreta de la ciudad muy limitada, ya los grandes temas de desigualdad, de precariedad laboral, de servicios públicos, pues no se modificaron en lo sustancial. Y una cuestión de una cultura muy del trámite, de preservar el proyecto, que finalmente no solo no generó un gran aumento de la organización social, sino pues, digamos, sí descompuso un poquito esa cultura política y nos hizo una cultura política más dependiente, institucionalizada, o sea,
muchas de las organizaciones de presupuestos participativos nacieron y murieron con la convocatoria X. Entonces, como que está todo ese tema de cómo lograr que ese entusiasmo, que está muy concatenado con lo electoral, los caudillos, cómo ese entusiasmo puede transformarse eso en organización sostenida, duradera. Pues los sectores que somos muy minoritarios, pues los sectores extraparlamentarios o críticos, pues tenemos eso, fortalecer la autonomía, fortalecer la capacidad de decisión, lo que mencionaba Lu de los tiempos, ¿sí? Más que estar pendientes de no irle a dañar la imagen electoral al candidato o demás, pues estar pendientes de fortalecerse, ¿no? Y esa también un poco la experiencia desigual con muchos elementos de avance social, pero también muchas limitaciones en cambios de fondo pues del progresismo latinoamericano, ¿no? O sea, renunciar a la autonomía, convertirse en un aparato, en una dependencia del Estado, pues no generó las transformaciones profundas y bueno, al final tampoco fortaleció a los movimientos, ¿no? Entonces, pensaría que se trata de manteniendo esa perspectiva de autonomía, de fortalecer pues, la organización, quizás aprovechar, proponerle a esa ola de entusiasmo que a veces tiene la gente, pues la traducción como en organización. Traducir esa fiebre electoral que rápidamente se disipa en organización y la organización como en una clave de mucha pues construcción autónoma, porque si no tenemos como todo ese problema de, pues sí, de la dependencia, de la subordinación al gobierno, y etcétera. Sí, y pues yo creo también que, bueno, respecto a las banderas, a veces las banderas no están tan atadas a gobiernos particulares. En el paro del año pasado, creo que era un poco notable que, claro, estaba toda la revuelta por esta política de ajuste, con la propuesta de reforma tributaria, en medio de una pandemia además, que pensaba pues ponerle impuestos a la canasta básica y otro tipo de impuestos y cargas tributarias a las clases medias y a las clases trabajadoras y populares. eh, y de ahí salieron banderas que casi que no se ataban exclusivamente a la idea de reforma tributaria. De hecho, la reforma tributaria, pues algunos días después, el 2 de mayo, la bajaron, ¿sí? Y siguió el descontento y siguió la protesta y entonces un poco a veces el énfasis cambió de ser reforma tributaria a ser la misma represión del Estado, y cuando se vio lo de la represión del Estado es como, bueno, pero esto no ha sido solo este periodo y no ha sido solo la era del uribismo, que es este último, pues estas décadas de este siglo, y qué pasó con el cumplimiento del Tratado de Paz, y bueno, como que surge la idea de desmonte del SMAT, y qué tal una renta básica universal, porque este pueblo está lleno de hambre, eh, y no es ahora con Duque, y no solo desde la pandemia, sino que es una constante, ¿sí? O mirándoles desde un punto más, de vista un poco más internacional, esas políticas de ajuste no son propias solo de Colombia, ¿sí? Lo vimos en Ecuador, por ejemplo, con el precio un poco de la gasolina, esto, lo otro. Entonces es como que ver un poco, unas cosas de estas reflejan incluso de lo que vimos en el paro, unas críticas, algunos como muchos sectores inconformes con problemas que podríamos llamar estructurales o que podríamos llamar de más largo plazo, o incluso con problemas que son banderas de algunos movimientos sociales que llevan su tiempo ya en la lucha. Entonces, en ese sentido, eh, incluso las banderas se pueden mantener en el caso de que incluso el gobierno progresista se las apropie, ¿sí? Se podrían técnicamente mantener, ¿sí?
Eh, es cuestión de como dijo Juan José, preservar la autonomía, ¿sí? Preservar la autonomía porque un poco con el mito de la representación política en estos sistemas pues, liberales democráticos es, claro, el representante tiene ciertas banderas, tiene ciertos programas y por eso se elige porque se cree, representa a un grupo de personas, pero es decir, la representación es un poco ficticia cuando llega el político al poder y básicamente interpreta esas banderas como quiere y hace el trabajo como quiere, etcétera, etcétera. Hay una desconexión grandísima entre los electores y los elegidos. Se pueden hacer cuestiones de rendición de cuentas, esto, lo otro. Lo más probable es que eso no llegue a ningún lado y que es igual de todos modos importante mantener esas banderas, ¿sí? Incluso si uno viera que no es nuestra posición, la salida electoral como una forma de llegar a un objetivo político, no es la única, ¿sí? A nosotros eso no lleva a ningún lado, pero igual no es la única, ¿no? Y, y no hay que aniquilar las demás, ¿sí? Porque hay un gobierno progresista, no hay que aniquilar todos los movimientos desde abajo que nos nutren esas luchas. De hecho, digamos, un ejemplo de la lucha campesina es por los campesinos, pero para los campesinos también, ¿sí? Por y para, ¿sí? Claro, se puede proponer reforma agraria, pero si eso no está respaldado materialmente por las luchas campesinas, difícil. No sé si hay algún comentario antes de estas últimas intervenciones. Igual, no sé, como que es bien interesante, pues o todavía yo no sé cómo terminar de entender como las multitudes y el estallido social desde hace un año y luego las posteriores convocatorias más disminuidas o más con los números de siempre. Entonces, pues yo creo que un poco también, pues el reto, la propuesta pues del anarquismo, pues desde organizado, es en serio pues, y como así históricamente recuperar pues esa inserción en el seno de los movimientos sociales, ¿sí? Como pues en las calles y las movilizaciones había así muchas expresiones, si se quieren, autónomas, de autoorganización y eso, pero un poco como lo complementan Juan José y Lu, eso no logró dar un salto y bueno, y un montón de experiencias interesantes, importantes, quizás son contadas y terminan, pues sí, quizás toda esta en serio energía y toda esta potencialidad volcada a lo electoral y de ahí para adelante, si le sale un proyecto o algo, pues esa será su militancia, no sé. Entonces, sí, yo creo que ese se llama fortalecer la lucha desde abajo. Bueno, ahí como lo que me suscita este espacio de encuentro. No sé si quisieran comentar algo más o pues ya daríamos cierre al espacio. Ah. No, como dos cosas. Una, de pronto lo que tú comentabas de qué tanta relevancia o magnitud puede tener la criminalización también de los aparatos judiciales del Estado en la disminución de la fuerza del estallido social, formas de criminalización, de judicialización, del criminalismo, que también no son solamente una estrategia jurídica, sino también de política hegemónica de sembrar miedo en torno a la posibilidad de un levantamiento popular. Como que tanta relevancia y magnitud puede tener eso también, no solo lo electoral,
sino también un desgaste, algo que venía antes de la coyuntura electoral, que es como un desgaste, digamos, de la fuerza de ese estallido social a través de muchas vías legales y otras sucias también, que están muy ligadas con lo legal, con lo estatal. Y por otro lado, pues el argumento que utilizan generalmente los marxistas o la izquierda más, el corte más estatalista, gramsciana quizás, es que en todo caso el gasto de energías hay que ponérselo al Estado porque es preferible estar ahí y no dejárselo otra vez al fascismo uribista. Entonces quizás también por eso pues optan por botar unas energías ahí, invertir unas energías ahí a, a esa lucha por el poder estatal y a su sostenimiento. Quizás uno podría pensar que buena parte de la energía en un eventual gobierno progresista será defendiéndose de todos los ataques del otro bloque, como ocurrió por ejemplo en la alcaldía de Petro en Bogotá. Buena parte de la energía se fue en defensa, la posibilidad de sostenerse en el gobierno con las instituciones, contra otras instituciones como Procuraduría, que quizás eso cambiaría, porque ya estamos hablando de gobierno a nivel nacional, y hay que mirar también todos esos otros órganos como Fiscalía, Procuraduría y demás órganos, cómo va a ser ahí el reparto del poder. Entonces, no sé, como que, y a veces también se le cuestiona a las perspectivas más libertarias o anarquistas, pues que como cierta postura medio purista frente al Estado, como el Estado es una cosa sucia que de la que no hay que quitarse porque los principios se van a rebajar o perder. Y que pues el Estado sigue siendo un lugar heterogéneo, un lugar también lleno de contradicciones y en ese sentido como una posibilidad para también desmantelar esas lógicas y construir otras lógicas de gobierno. Eso es un poco, estoy tratando de reconstruir de la manera más, o como yo también a veces he recibido esos argumentos. Entonces me gustaría traerlos acá justamente hoy al debate, ¿no? Como sobre qué tanto pues efectivamente las energías políticas pues en un momento coyuntural pueden estar dirigidas allá sin desconocer lo otro, ¿no? Quizás incluso los mismos marxistas pueden estar de acuerdo con ese tipo de izquierda, pueden estar de acuerdo, claro, ¿no? El movimiento social sigue estando ahí, ahí debe estar, pero sí hay que dirigir unas fuerzas hacia allá, porque es posible que otra vez estén en la misma lógica. Pues, a ver, yo como algunas ideas sobre lo que su merced dice. A mí me parece que una de las claves de las actuales exigencias pues son, por supuesto, la libertad de los compañeros y compañeras pues detenidas por el estallido y al mismo tiempo pues el juicio y el castigo contra pues la represión legal e ilegal del Estado, ¿no? Y son dos temas claves que significan mucho pues para mucha gente la libertad, la reparación, y que en la coyuntura electoral va a ser muy nebulosa. Incluso hoy, por ejemplo, en Chile, Boris de Aprueba Dignidad no se ha comprometido con el tema de la amnistía para las presas y detenidas pues, de la revuelta. Entonces creo que esa sigue siendo pues una exigencia clave, pues, la libertad, la investigación y demás, y que eso es una exigencia que por supuesto se le hace al Estado, pero pues que va a ser eficaz en tanto se presione todo el tiempo desde afuera. Lo segundo que su merced dice, claro, el discurso de la mayoría de la izquierda, digámoslo,
que participa de lo electoral estén muy o poco convencidas, pues es, digámoslo eso, como pues eso, ¿no? Un escenario de lucha, ¿no? De lucha política como otros. Y aunque creo que sería muy difícil que la izquierda radical dijera que es el escenario principal, pues es claro que el peso que tiene eso en energías y fuerzas, pues lo vuelve para muchos pues el escenario principal. El tema es que aunque hay debate de ideas y hay cuestión de recursos, pues no es una lucha social con reivindicaciones de actoras colectivas frente a un poder protestando contra la injusticia, ¿no? Es más, pues sí, una disputa política, pública, pero no es lucha. Y el tema es que mucha de esa energía, pues está ahí, ¿no? O sea, creo que todas conocemos las compañeras que fueron a, no sé, recoger firmas por Francia o por Estamos Listas, y eso implicó materialmente, en lo concreto, en militantes de carne y hueso, que se hiciera una cosa para que se dejara de hacer otra. Y el tema es que las tareas del estallido social eran muy grandes. Las tareas que nos dejó esa coyuntura que nos desbordó, pues son muy grandes. La necesidad de organización es muy amplia. Entonces, priorizar estar eso y que luego la caudilla dice, ¿sabe qué mentira? Y haber perdido meses en eso frente a la posibilidad de haber hecho todas esas otras cosas que nos hicieron, pues es duro, ¿no? Claro, hay partidos grandes que tienen paticas en diferentes ámbitos, nadie lo va a negar. Pero, por ejemplo, no sé, compañeras de la UNED, desde 2021, las compañeras bancarias tienen su comparsa electoral del pacto y de Petro, y salían y le pagaban a la gente de la comparsa, muy, muy juiciosas, eso salieron mucho a las movilizaciones sindicales del centro, pero el gran tema es que la inmensa mayoría de trabajadoras bancarias siguen sin sindicalizar y que siguen los despidos en la industria y que los 6 o 7 gremios pues no se han movilizado a mayor medida, ¿sí? Entonces pues severo lo de la pancarta electoral y las movilizaciones. Además es esta vaina de pagar a las batucadas que siempre es bien discutible, pero la tarea sindical de las bancarias sigue estando pendiente, ¿sí? Y pues las compañeras como que se la jugaron por eso, pero también implicó otras cosas. Nuestra idea, claro, sería no tener esa visión purista que usted dice, no es un evento abstencionista maoísta, sino pues tiene esa perspectiva, digamos, pues extraparlamentaria, ¿no? De otros tiempos políticos marcados por la lucha, otros tiempos políticos pues marcados por nuestra propia organización, ¿no? A veces las compañeras más abstencionistas nuestras campañas a veces tienen la dificultad de que pues son muy electoreras, ¿no? Cada 4 años nos reunimos, son muy maximalistas, la revolución socialista inmediata no lo van a hacer las elecciones, perfecto, no creo que nadie, sino 5 o 6 en un cuarto están pensando eso, y no entienden un poco la política menuda de esas instituciones burguesas, ¿sí? Nada se consigue, no, el sistema político profundamente corrupto de este país le consigue a la gente los ladrillos, los subsidios, la legalización de predios. Arrieta, el man el senador de Cambio Radical que se robó la Universidad Distrital, es el gran legalizador de barrios de Bogotá. No es la Organización Popular Autónoma, lamentablemente, la lucha vecinal, sino es Arrieta que negocia votos a cambio de la legalización de barrios. Entonces, esa pequeña lucha va a seguir ahí. Pero entonces la alternativa no pasa tanto por la abstención declamatoria, sino que la gente encuentre canales para que la lucha ya no sea Arrieta, sino su organización vecinal pueda legalizar su barrio, ¿sí? Además porque las legalizaciones de Arrieta son de papel, depende de que los políticos del barrio le consigan los votos, y si no se los consiguen, o si Arrieta se hace alianza en ese entonces con él, ¿sí? Entonces son muy frágiles, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esas alternativas? Pero no, eso no es declamativo, eso no es convenciendo solo con ideología, sino sobre todo y principalmente pues con organización, ¿cierto? O sea, cuando los 50.000 o 100.000 pesos que se gana la gente de muchas regiones, pues de Bogotá y de la costa atlántica con las elecciones, ya no tengan que ser por las elecciones, sino
como parte, por ejemplo, de subsidios al desempleo y demás, cuando se haga con movilización, que es lo único que les da estabilidad, que es lo único que nos permite cierto control, pues ahí podemos un poco superar esos marcos electorales. Por eso un poco nuestra propuesta más pasa por esa idea, una autonomía frente a eso, sin desconocer que es central, que es ordenador para el Estado sustitutivo moderno, pero pues que hay que empezar a romper con eso y pues romperlo por el lado de la organización. Sí, yo y hay una cosita pequeña, pequeña y es, bueno, igual, es decir, como que en el Estado no solo vemos la política, la política como definida, por ejemplo, como por Hannah Arendt, es decir, por Estado no solo vemos gobierno, por Estado no solo vemos eh, disputas interpartidistas, no solo vemos legislativo, ejecutivo, judicial, no solo vemos un conjunto de instituciones como vagamente definidas, sino que es pues una concepción pues nutrida de análisis de su formación histórica, de su relación con el ente que llamamos sociedad, eh, pues por ejemplo, el carácter en muchos casos casi que colonial de sus instituciones de fuerza, y de por qué y cómo monopoliza la fuerza, y de cómo se autorreproduce y por qué, como que, como que, es decir, como ya lo hemos mencionado varias veces, cuando hablamos de la política y de estas instituciones burguesas, no negamos su centralidad, ¿sí? Como en nuestras sociedades, pues, de hoy en día, capitalistas de hoy en día, eh, pero por eso no paramos de ser críticos de lo que es el Estado, más allá de lo que es gobierno, ¿sí? De XY partido, de XY tendencia ideológica. Y bueno, parte de nuestra crítica está acá, formada por esas concepciones. Además, otra cosa importante es que suele que, bueno, estos sistemas políticos, el democrático, liberal representativo es muy autopoyético, ¿sí? Siempre, es decir, como es más allá de una cosa nuestra de principio o de lo que sea, sino de que vemos en ellas algunas características, por ejemplo, una muy autopoyética del mismo sistema político que se autorreproduce, casi que funciona para autorreproducirse en ciertas instancias, o que sabemos que una especie que la llegada a ciertos puestos de poder pasa por asumir, estar de acuerdo con algunas cosas centrales del Estado, de la existencia del Estado, del alcance de las políticas, de los gobiernos, de las políticas públicas, cómo puede haber alcance. Y ante todo, el hecho de que, eh, como también se ha mencionado, las cosas no solo se logran por ahí, ¿sí? Como históricamente hemos visto que digamos, ciertos sectores de las clases trabajadoras se organizan y le exigen al Estado directamente las cosas, ¿sí? Y digamos que sí, exigen, lo hemos visto mismo eh, en nuestro caso colombiano recientemente, para poner un ejemplo, pero también eh, en otros casos, es exigirle al Estado, por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿sí? No es eh, votar por alguien que en el Senado o en la Cámara impulse esa política, ¿sí? Y eso lo vemos, o sea, la historia de la clase trabajadora está marcada por la lucha por conseguir las cosas directamente, ¿sí? Eh, es una manera de hacer las cosas, claro, eh, pero es una manera de hacer las cosas
entre todas las que, pues, entre las que hemos contemplado, que, que ha probado ser efectiva, ¿sí? Que refleja, pues, la voluntad de quienes luchan, ¿sí? Eh, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido es como sí, es decir, pues alguien nos puede llegar a decir que sí es muy importante un gobierno con una agenda progresista, ambientalista y con muchos adjetivos, pero eso no le quita importancia tampoco a las luchas extraparlamentarias, ¿sí? Y a la necesidad de impulsarlas. Esté o no esté una crítica más a fondo de la idea de Estado y todo, ¿sí? Como incluso prescindiendo de ese debate sobre, o de esa conceptualización de qué es el Estado, eh, o qué representa, o qué posibilita o qué no posibilita. eh, los trabajadores y las trabajadoras han adquirido lo que tienen por, digamos, con unas luchas que podríamos decir que son extraparlamentarias. Pues bueno, un poco agradecerles mucho, bienvenida a las compas que pues recién llegan. Sí, ya no sé si alguna otra intervención, yo cerraría como con, pues también la idea de estos espacios es pues pensar en la alternativa también pues del anarquismo organizado, una posibilidad en el aquí y en el ahora y que pues es una posibilidad pues como algo real de, pues, de autoorganización, de autogestión de las sociedades y eso implica pues pensarlo en la construcción pues, de la realidad que hoy tenemos con las situaciones y coyunturas y complejidades del mundo, sí están aisladas claramente como de la realidad. O sea, creo que estos análisis por eso deben ser juiciosos pues, con la patica, leyendo cómo es la correlación, quiénes son, cómo están y las posibilidades en sí, cómo de construir unas relaciones y un mundo diferente que pues que es el horizonte. Pues ahí pues dejaríamos. Les agradezco mucho como pues por asistir, les comentaba como pues al principio que pues este es el primer encuentro ácrata que nos podemos ver desde pues que hacemos desde pues desde la declaración pues de confinamiento y eso y pues como que es una alegría retomar ahí pues los espacios presenciales, vernos aunque seamos pocas igual, seguirnos pensando el actual y pensando y pues también el actuar en la vida cotidiana, pues desde unas coordenadas libertarias si se quiere, pues que nos brinde elementos también para leer y accionar en la realidad, comentarles así ya chiquitico pues algunas cosas. Bueno, hace poco se hizo el lanzamiento de libros Libras en Rojo y Negro, Historia del Anarquismo en Colombia, está ahí en nuestra mesita de publicaciones. Del 26 al 3 de abril van a estar, va a ser La Furia del Libro Anarquista. Y bueno, vamos a estar el jueves 31 de marzo a las 6 de la tarde en la Valija de Fuego. No sé si por ahí la han escuchado, quedan la séptima con 45, pues un poco de nuevo presentando pues el libro, ese ejercicio pues de histórico y la historia del anarquismo pues acá en el país. Igual pues a partir pues de ese trabajo pues también queremos desarrollar los talleres de estudios anarquistas en el mes de abril, los estaríamos haciendo, pues el ejercicio sería un poco una lectura colectiva de algunos capítulos, de pues, retomar ahí la propuesta de periodización que hace pues el compañero, el autor, y bueno, ver también cómo dialogamos con eso ahorita en la realidad. Interesante, pues estamos emocionadas pues, de hacer DCT a propósito pues del lanzamiento del libro. Como Grupo Libertario Vía Libre también tenemos un podcast que se llama Trinchera Anarquista, lo dejamos quieto hace un tiempo, vamos a retomarlo, volvemos como con el quinto episodio en el que pues vamos, en general es un comentario general de la coyuntura,
y bueno, y algunas reseñas y bueno, discusiones pues hoy con la realidad. Entonces pues ahí para que puedan estar pendientes, lo pues subiríamos a nuestro YouTube, igual que la charla, a Instagram, a todos los canales que están, Facebook, y bueno, eso como para lo que se viene. En la visita también está el análisis de coyuntura del periodo, como de la década que acaba de pasar, por ahí también un ejercicio bien juicioso que hicimos, y el protocolo de atención a violencias basadas, de prevención de violencias basadas de género al interior de organizaciones sociales y políticas. Algunos boletines, y bueno, pues ahí si quieren ahorita invitadas e invitados a revisarlo. Y pues recientemente hicimos una lectura de coyuntura para América Latina y de países centrales muy imperialistas para la coyuntura del 2022, también por ahí están las redes. La idea sería pues imprimirlo, ya después también que pueda estar circulando ahí también pues para sumarle un poco al debate, al análisis, a las posibilidades. Y bueno, tenemos por ahí también un comunicado que hicimos a propósito del 8 de marzo y la despenalización del aborto el 21 de febrero. Y por ahí un textico chévere del 23 de febrero del Día de la Lucha Campesina. Ahí como de las últimas cositas pues que hemos hecho, pues la invitación pues es a eso, que apenas tantos anuncios ahí parroquiales, igual ahí estamos pues comunicándonos como por las redes, de nuevo pues agradecerles. ¿El próximo es cuándo? Pues el próximo es ya el 31 de marzo, que sería pues la presentación del libro. Vamos a estar en la Valija de Fuego. El libro pues igual también está, pero bueno, vale 30.000 pesos y bueno, invitadas también pues ahí a estar. Y pues chévere pues en abril, sí, también como por los horarios veo que como que si se dificulta un poco las 6 o, bueno, depende, pero pues queremos hacer los días, como retomar también ¿Miércoles? nosotros todavía no lo hemos proyectado, pero pues sí sería en abril, pensamos unas sesiones después de estudio del libro, pues eso sí puede ser rotativo, alguien se prepara un capítulo o algo, acá lo dinamizamos y ya eso es en abril. Y lo próximo sí ya son cositas que tenemos pues montadas ahí por ahí, el podcast y los análisis de coyuntura, no sé, ahí sí hubo Juan, pues me queda algo por fuera y pues de nuevo agradecerles a ustedes la asistencia y a ustedes en serio pues el ejercicio tan juicioso y valioso. Gracias por asistir.